Muy buena tarde, queridos hermanos. La paz del Señor con todos ustedes. Una vez más, venimos con una entrega especial de la segunda parte, lo prometido de deuda, ¿no, Michael? Y la semana pasada nos quedamos, digamos, a medio camino de ese gran tema, ¿dónde está Satanás? Y la pregunta era, ¿dónde está Satanás, hermano Michael? ¿Dónde está? Esa es la gran interrogante, pero antes vamos brevemente a nuestra primera sección, ADN Fake, y un poco estará relacionado a este tema de dónde está Satanás. El año pasado es una información que, que no trasciende mucho, este tipo de informaciones no trascienden mucho, pero que sí han acontecido y que de una manera u otra tienen una relevancia por tratarse de temas que a usted y a mí como cuerpo del Señor Jesús eh, deben de preocuparnos. Es una información sobre esa apertura, ese reconocimiento legal que tuvo un club, una asociación de satanistas, llegando al punto de abrir oficialmente con toda la de la ley un centro, un templo, una iglesia donde se rinde culto a Satanás. Y lo paradójico de todo esto es que ellos, ellos se consideran cristianos. Es como tan paradójico. O bueno, ellos no, sino que dentro de los requisitos como tales en ese estado de los Estados Unidos, eh, debía de rellenar, y ellos clasificaron, y por eso se le dio toda la de la ley, la aprobación para, para constituirse y abrir legalmente como una iglesia, pero en este caso una iglesia que rinde culto a, a Satanás, llegando al punto de que dentro, en la entrada principal de su iglesia, tienen un macho cabrío con todo lo, con todas las insignias y todos los elementos que van relacionados a ese culto que los satanistas rinden a Satanás. Y es muy eh, importante que usted y yo sepamos esto, porque más, más, mucho más, el enemigo ha venido como dice la palabra, que, que está ahí pendiente, como consideramos la semana pasada, como león rugiente, como león rugiente, buscando a quien devorar y hacerse pasar de que tiene toda la de la ley y todo el poder que dice tener para querer dis, disipar, disluir el rebaño, el pueblo del Señor. Pero la Biblia es tanjante y dice que ni aun las puertas del infierno podrán ni pueden contra la iglesia del Señor. Y ya sin más nada que añadir, hermano Nicolás, vamos a pasar a esta continuación, hermano Nicolás, de esta segunda parte de este tema, ¿dónde está Satanás, hermano Nicolás? Tremendo, ¿eh? Pero vamos antes, sin antes entrar en profundos detalles en cuanto al lugar exacto donde está Satanás, vamos a ver eh, cuál es la influencia de Satanás más bien sobre los seres humanos. Mire, en el libro de Juan, en el capítulo 8, Juan capítulo 8, en el versículo 37, vamos a leer la diferencia entre qué caracteriza a un ser poseído por el diablo, por la simiente del diablo, y cuál es su diferencia, y usted lo va a poder identificar solamente por cómo se comporta, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Esto es un encuentro que tiene Jesús con los fariseos y todo el pueblo de Israel, etcétera. Dice, sé pues que sois descendiente de Abraham, dice Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído.
acerca de vuestro padre? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombres, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre que es Dios tenemos, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. Entonces, vemos que el que tiene la simiente de Dios es caracterizado por unas cosas, ¿no? El cristiano, el verdadero cristiano, la persona que ha nacido de nuevo y la simiente de Dios está en él, es una persona que ama a Dios, ama las cosas de Dios, ama su palabra, ama la verdad, ama el evangelio, ama a Jesús, vive a Jesús, vive al Padre, lee su Biblia, ora, busca de Dios, defiende todo lo que está establecido en la palabra de Dios. Esa es una característica de una persona que la simiente de Dios está en él. Entonces Jesús aquí presenta dos grupos de semilla. Un grupo de semilla en la cual está esta semilla es la semilla de Dios, y otro grupo de semilla en el cual la semilla es la semilla del diablo. Entonces Jesús le está diciendo a ellos, porque ellos alardeaban de ser, digamos, los hijos de Abraham, los dueños de la promesa, los dueños de lo que había de venir, la gente que Dios amaba, lo que verdaderamente tenían a Dios agarrado ahí de la mano. Bendito el nombre del Señor. Se creían ellos, los fariseos. Pero el comportamiento que estaban dando era el comportamiento de unas personas que había una semilla diferente que la semilla que ha sido sembrada por Dios. Recordemos, la semilla sembrada por Dios ama a Jesús, obedece a Jesús, ama su palabra, ama la verdad, vive la verdad. Pero la semilla sembrada por el otro, en este caso por el diablo, odia a Jesús, aborrece a Jesús, procura matarle, odia la palabra de Dios, odia la verdad, odia a los cristianos, no ama. Bendito el nombre del Señor, porque es una semilla diferente. Ambas semillas producen, sí. Una a la verdad produce buenos frutos, la semilla de Dios, que es paz, amor, benignidad, dominio propio, bondad, bendito el nombre del Señor, entre otros, que son cosas buenas que produce la semilla de Dios. Pero la semilla del mal de Satanás produce envidia, engaño, fornicación, adulterio, mentira, hurto, dos semillas diferentes, pero una produce un fruto y otra produce otro fruto, entre comillas, sumamente diferente. Bendito el nombre del Señor. Y aquí vemos un panorama de este grupo de fariseos que se acercan a Jesús diciendo que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús le dice, es irónico que ustedes digan que son hijos de Abraham y procuran matarme. ¿Acaso Abraham me quería matar a mí? Porque Abraham sí que tenía mi semilla. Abraham sí que me amaba. Abraham sí que me vivía. Abraham sí que me creía. Abraham no me quería hacer esto que ustedes hoy quieren hacerme. Y ustedes dicen que son hijos de Abraham, que vuestro padre es Abraham. Dice Jesús, yo le voy a decir a ustedes quién realmente es vuestro padre. Bendito el nombre del Señor. Y ellos dicen, no, nuestro padre. Nuestro padre, nosotros un padre tenemos. Y nuestro padre es Dios.
O sea, nuestro padre ya ahora no es Abraham. Cambian primero de que su padre era Abraham, pero cuando Jesús le dice que si ellos verdaderamente fueran hijos de Abraham, querían hacer la cosa que hacía Abraham, que era amar a Dios. Era el hombre padre de la fe. Era un hombre conocido por su templanza y su obediencia al Señor. Entonces Jesús le dice, si ustedes verdaderamente soy hijo de Abraham, tendréis que hacer lo que Abraham hacía. Pero yo veo en ustedes un fruto totalmente diferente. Y es cierto, ustedes tienen un padre. Y ese padre ha sembrado en ustedes una semilla. Y por eso procuráis matarme. Procuráis matarme. Bendito el nombre del Señor. Y dice el versículo 41. Jesús le dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mis lenguajes, porque no podéis escuchar mi palabra. Jesús le pregunta, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué? Porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. La persona que ha sido sembrada la semilla del mal, no buscan esclarecer con la palabra de Dios el entendimiento de la gente. Y la gente que está siendo poseída o que esa semilla ha sido sembrada en él, la semilla del mal, esas personas no quieren saber la verdad de la palabra del Señor. Prefieren mejor que le cuenten experiencias personales. Prefieren mejor que le cuenten un sueño. Prefieren mejor que le cuenten una supuesta experiencia que fueron al infierno y que lo llevaron por allá y que por allá caminó y que por allá vino y que después que vino vio aquello y vio lo otro y vio lo otro. Y muchas veces no se corresponde con la palabra del Señor. Y prefieren defender esa postura, esa condición. ¿Por qué? Porque la semilla del mal está en él. Porque en el que está la semilla de Dios, procura la verdad, pero la verdad de la palabra del Señor. Y procura esclarecer a otro el entendimiento con la palabra del Señor. No con experiencia, sino con la Biblia, con la palabra, con la verdad. Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesús dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, el diablo es mentiroso, padre de mentira, habla mentira y insta a que se hable mentira. En cuanto a la palabra de Dios, que es la verdad, intenta apagarla de tal manera que la palabra no haya cabida. Por eso me llama mucho la atención, Nicolás, lo que en la semana pasada hemos estado hablando sobre lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2, de que el apóstol Pablo con contundencia decía que el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque hemos venido haciendo mucho hincapié en todo esto, por lo que estamos considerando este tema, ¿dónde está Satanás? Este tipo de creyente que cree que la guerra espiritual o que el enemigo está en un lugar
donde él tiene que hacer un esfuerzo más allá, pero muy, muy extremo, de desgastarse hasta no más poder, gloria a Jesús, considera de que es lo más apropiado para derrotar a Satanás. Y lo hemos venido hablando en la primera parte, en el primer programa que hemos considerado para tratar este tema. Hemos visto de que hay una responsabilidad como creyente, y lo vemos aquí, un ejemplo claro de estos fariseos, de que eh, el enemigo opera, el enemigo está a la puerta, como dice Pedro, está ahí procurando como un león, como hablaba Nicolás en el programa pasado, está ahí como un león buscando su presa, buscando el más mínimo descuido para, para hacer sus fechorías. Entonces vemos aquí que Satanás no está en el infierno como muchos dicen o creen. No, la Biblia es contundente. Dice el príncipe, el príncipe de la potestad del aire. Y si vamos al capítulo 6 de Efesios, veremos cómo dice el apóstol Pablo con toda contundencia, principado, potestades, Así es. que se encuentran en las regiones Celeste. Es decir, hay un enemigo latente que está dentro, entre nosotros, por decirlo así, está en el mundo, está en la humanidad en su conjunto, que día tras día está planificando, está operando para que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios. Es el que se levanta, y por esa razón es de mucha importancia de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada, para que no nos pase lo que Dios le demandó al pueblo en tiempos de Oseas. Así es. De que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y lo dice Jesús aquí a los fariseos, ¿eh? Le dice en el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguyes de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En pocas palabras, Jesús está diciéndole a ellos verdaderamente que la semilla del mal está en ustedes, y la evidencia más clara es que ustedes no quieren saber la verdad. No quieren saber nada que tenga que ver con la verdad, porque a mí que le estoy diciendo la verdad, ustedes no me creen, no me quieren creer. Y esa es la característica principal de una persona que está influenciada por el diablo, y que verdaderamente el diablo es que está orquestando y dirigiendo esa vida. Y es que no quiere saber nada de la verdad. Y ojo, cuando hablamos de la verdad estamos hablando de Jesucristo. Y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesucristo es la fuente de la verdad. Él se ha dado a conocer como la verdad. Él se ha dado a conocer como la palabra, como el logo. O sea, es Jesús la fuente de la verdad. Por lo cual, antes de usted consultar cualquier experiencia de cualquier persona, primero consulte a Jesús. ¿Y cómo usted consulta a Jesús? Por su palabra. Lea su Biblia para que no sea engañado. Escudriñe las escrituras, como Jesús dijo, para que no sea engañado. Escudriñarla, porque ella dan testimonio de mí, dice Jesús, porque Él mismo ha dicho que Él es el logo, que Él es la palabra, que Él es la verdad. Y por eso Él dice, escudriñenme en la palabra, para que no sean engañados. Entonces, hoy vemos un sinnúmero de engaños, Michael, especialmente con este tema, de dónde está el diablo. Hoy vemos gente peleando con un diablo que está destruyendo su familia, su matrimonio, y ellos están en la iglesia y que peleando con el diablo.
Suena paradójico, pero es el día a día. Sí, ¿Eh? mujeres, Es mujeres el día a día eso, ¿eh? que su matrimonio se está yendo a la quiebra y ella di que están di que peleando con el diablo, di que dándole bofetada al diablo, y son mujeres que cuando llegan a la casa agarran las armas y se ponen a pelear con el marido de tú a tú como si fuesen dos enemigos, y ellas van a la iglesia, o ellos también, en el caso de los hombres, van a la iglesia y allí están di que matando al diablo, peleando al diablo, lo tienen Pisándole la amarrado. cabeza, pero en la casa no hay nadie que pueda entrar, Nicolás? Terrible. Porque es tan sorprendente y esto eh, para, para, para de una manera muy penosa decirlo, Sí, sí. una forma muy penosa, de que este tipo de personas están muy activas y son muy guerreras espirituales y tienen mucha experiencia en la guerra espiritual con el enemigo, pero a uno se le cae la cara de vergüenza ajena cuando por lo menos tiene hasta 5 o 10 segunditos que va a su casa con todas las barbaridades con las que uno se puede encontrar. Efectivamente, sí, 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 Y sí. uno dice, pero ¿cuál es la guerra espiritual que esta o este ha estado librando? Efectivamente. Porque vemos aquí que si realmente es una persona que tiene, que hace uso de las armas del espíritu que Dios nos llama a utilizar para tener una guerra y salir victorioso ante el enemigo, gloria a Jesús, veremos otro comportamiento, veremos cómo en tu hogar todo funcionará de otra manera. Amén. No estará la cosa por aquí y la otra cosa por allá, no. Habrá una coherencia y es a eso a lo que Dios nos llama. Tener una vida coherente a su palabra. Y por esto es este tema. ¿Dónde está Satanás? Porque muchos nos abocamos a tener una pelea con Satanás, pero nuestra vida, nuestra vida dicta todo lo contrario. Así es. Nuestro comportamiento dicta todo lo contrario a lo que esa guerra como tal implica de llevarla a cabo ante Dios. Amén, Amén. amén, amén. No, y que es así, porque en realidad yo creo que la guerra más evidente y la que verdaderamente es la guerra espiritual implica una vida, digamos, de acorde a lo establecido por Dios en su palabra. Y no podemos estar peleando una guerra espiritual si nuestra familia, que es prácticamente la primera iglesia, está dividida, está hecha un desastre. Entonces yo creo que si queremos ganar terreno, ganar ventaja en una guerra espiritual, hay que empezar por la casa, hay que empezar por la familia, hay que empezar por la vida. Y ojo, ahí era donde hablábamos de Efesios, que es el pasaje más mal interpretado para referirse a la guerra espiritual, porque se habla de Efesios como que es una batalla frontal contra el diablo, la que se están peleando ahí. En cambio, Pablo, en el contexto, está hablando de actitudes humanas, o sea, está hablando de diferentes aspectos de la sociedad, de la vida humana, en cuanto uno debe de obedecer, los padres deben de tratar a sus hijos con respeto y con educación, y los hijos deben de obedecer a los padres. Igual habla del ámbito del liderazgo, donde estamos llamados también a someternos, ¿no? En cuanto a esa parte donde habla del amo, ¿no? Del amo y del que está en condición De de autoridad, de efectivamente, siervo, digamos. exacto. Entonces, Pablo está hablando de comportamiento humano y de vida humana que tiene que ver con cosas que nos afectan a todos. Entonces, cuando nosotros quitamos eso y ponemos la mirada más bien acusando a Satanás de todo lo que nos está viniendo, el culpable es Satanás, y el Satanás y Satanás y Satanás, estaremos toda la vida peleando una guerra espiritual con un enemigo en el cual nosotros no vamos a ser efectivos en esa guerra, no vamos a ganar esa guerra,
Usted podrá machacarle la cabeza al diablo todo lo que usted quiera en la iglesia, pero si su familia usted no se la gana para Jesucristo y en realidad su conducta, su comportamiento en la sociedad no es el que se espera de usted, pues obviamente la guerra espiritual, usted habrá matado al diablo, pero en realidad usted no habrá ganado ninguna guerra. Primeramente porque el único que tiene autoridad para matar al diablo es Jesucristo. Es el único y él ha decidido no matarlo todavía. Ahora, si algo podemos hacer nosotros es someternos, dice Santiago, es someternos a Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros ¿qué? Huirá. O sea, la única manera de la cual el diablo puede huir de nosotros es si nos sometemos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, podremos pelear y machacar y hacer todo lo que querramos o creamos que debemos hacer, pero no seremos efectivos si en realidad nuestra vida no se corresponde con lo que está establecido en la palabra del Señor. Ahora bien, cuando vemos el caso de estos fariseos, su condición lo delataba. Había una semilla del mal en ellos que hacía que, aunque ellos decían hacer cosas buenas, cosas agradables tal vez para sus seguidores, su vida no se correspondía con el mensaje que ellos estaban llevando. Entonces, eso era un problema, porque ellos decían defender a Abraham y ser hijo de Abraham, pero el legado de Abraham ellos no lo defendían, porque Abraham amaba a Jesús, en cambio ellos querían matar a Jesús. Entonces, ese es el problema que nos encontramos cuando quitamos la vista de la verdadera guerra espiritual. Hay personas que en su afán de la guerra espiritual desacreditan la palabra de Dios, desvirtúan la palabra de Dios, mienten sobre la palabra de Dios con tal de encontrar una base sobre su llamada guerra espiritual, y es ahí a donde encontramos esa problemática que prácticamente está afectando hoy una gran parte de la comunidad cristiana, que se encuentran peleando contra el diablo, sacando espada, incluso ya hay algunos que tienen hasta espada. Dice, yo saco mi espada y les quiebro la cabeza al diablo. Entonces, eso obviamente suena bonito y incluso puede mover las emociones, pero en realidad no será efectiva la verdadera guerra espiritual si nuestras vidas, no enfrentamos la situación, el pecado en nuestras vidas, si no enfrentamos las situaciones adversas que nos sobrevienen y que son humanas. O sea, porque ¿sabe cuál es el problema de la gente que está tan enfocada en pelear y derrotar y pelear y machacar al diablo? Es que quitan la realidad, o sea, quitan la vista de la vida real, o sea, del diario vivir, de la vida en sí, bendito el nombre del Señor, que es una vida de conflicto, de problemas, que todos nosotros estamos llamados a enfrentarlo en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, y no acusar a otro. No es el diablo el culpable a veces somos nosotros, y estamos llamados nosotros a enfrentar ese conflicto de una manera, digamos, frontal, antes que decir, el diablo se levantó, como he escuchado a alguna gente, hermano. Incluso yo escuché a una persona en un estudio bíblico decir que el diablo nunca ha pisado la tierra. Que el diablo nunca ha pisado la tierra, que el diablo siempre ha estado en los lugares celestiales y que hubo una persona que el Señor lo llevó en una experiencia al infierno y el Señor le dijo, mira, mi siervo, te voy a mostrar una experiencia, y es que el diablo nunca ha pisado la tierra. Pero es cierto eso, cuando la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Un príncipe gobierna sobre una región, gobierna sobre una nación, gobierna sobre un determinado territorio. Entonces, en el caso de Satanás, su principado es en este mundo. Entonces, obviamente, podemos decir que el hecho de que nosotros neguemos la realidad espiritual de que el diablo viene y como dice Pedro, anda alrededor de nosotros buscando a alguno para devorar. Él anda buscando a alguno para devorar. ¿Y dónde nosotros estamos? Nosotros no estamos en el planeta Marte, no estamos en Saturno, no estamos en el cielo todavía. Estamos en la tierra. Y si estamos en la tierra y el apóstol Pedro dice que el Satanás anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, ¿significa esto acaso que el diablo está en el infierno? Por eso es que decía hace un momento de que Pablo, cuando hace referencia en Efesios 2:2,
con mucha contundencia deja claro esto, de que, yendo en la misma línea que usted ha comentado, de que si hay un príncipe que reina, que gobierna sobre una nación, es porque hay un mandato, hay un gobierno que esté establecido. Así es. Y por eso Pablo en Efesios dice 2:2 que el, el príncipe de, de la potestad del aire, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia, es decir, que él tiene, y lo vemos con este caso de los fariseos, de que lo hemos venido comentando desde el programa anterior, hemos venido hablando eso con toda contundencia, de que hay personas que le abren la brecha a Satanás. Amén. Amén. Que nosotros como creyentes no estamos llamados a dar ni una rendijita, ni un espacio, ni una grietita para que el enemigo opere en nuestras vidas. Y usted hablaba algo eh, acerca de lo que pasará con Satanás en el fin de los tiempos. Sí, señor. Dice Judas, versículo 5 de Judas, dice: Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas y para el juicio Del gran del gran día. día. Y wow, ese tema es también muy controversial porque algo que está hablando ahí de ángeles que pecaron, dice que no guardaron su dignidad. Lo ha guardado en prisión eterna, De oscuridad. de oscuridad. Bueno, ahí da la idea el apóstol Judas, y más bien aquí está dando la idea de ángeles cometiendo pecados humanos. Porque él habla de la inmoralidad de Sodoma y de Gomorra. Él menciona un panorama ya existente en la historia de la humanidad, y es que la ciudad de Sodoma y Gomorra se prostituyeron, se corrompieron, yendo tras prácticas sexuales prácticamente prohibidas por Dios en cuanto al hecho, en cuanto ellos lo estaban practicando. Había allí, digamos, unas prácticas aberrantes, a donde en aquello tiempo no era como nosotros hoy lo vemos, digamos, en cuanto a lo humano. Nosotros en lo humano hoy estamos viendo hombres que se casan con hombres y no pasa nada, mujeres que se casan con mujeres y no pasa nada. Pero en aquel entonces no estaba permitido en la ley moral de Dios que el hombre, y hoy tampoco está, en la ley moral de Dios tampoco está permitido, pero el hombre obviamente sigue siguiendo por la semilla que ha sido sembrada en él, como bien hablábamos de la semilla del bien y la semilla del mal. O sea, cuando alguien ha sido influenciado por la semilla del mal, esto te lleva a hacer práctica de pecado que no agradan a Dios. El pecado no agrada a Dios. El pecado es precisamente, cuando definimos la palabra pecado, es rebelión contra Dios. Todo lo que desobedece a Dios, abomina a Dios, eso es pecado. Entonces, el pecado aparta y aleja al hombre de Dios. Y eso es lo que esto, en este caso, Judas está señalando de esta práctica que se hacía en Sodoma y en Gomorra, que los hombres habían dejado el uso natural y se habían vuelto a una conducta depravada, a donde practicaban de una manera deliberada algo que fue creado para el deleite del ser humano, porque el matrimonio como tal es honroso delante de Dios, y es y digamos la práctica sexual autorizada en el matrimonio es una bendición de Dios y está establecido por Dios en la palabra. Ahora, cuando el hombre deja, digamos, lo establecido por Dios y toma su propio camino influenciado por la semilla del mal, inmediatamente el hombre empieza a vivir totalmente distorsionado a Dios. Entonces, Judas aquí habla de los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, o sea, su postura, su condición de ángeles. Aquí
este es un tema conflictivo porque nos llevaría a un debate abierto y existente hoy en la iglesia de hoy. Hay un debate teológico acerca de lo que Judas habla en cuanto a los ángeles que pecaron y en cuanto a lo que habla también en Éxodo 6, también allí está hablando. Génesis. Génesis 6, perdón, Génesis 6, muchas gracias, hermano Michael. En Génesis 6 habla de cómo los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre ellos y se allegaron a ellas. Y esto fue visto como un pecado. Ojo, aquí el término que existe en los hijos de Dios, la palabra hijo de Dios en el Antiguo Testamento significa nacido en el cielo o nacido del cielo. Entonces, la palabra ángel que aparece aquí en la carta de Judas, angelo, que también es un ser. Hace alusión a ese mismo. A ese mismo ser creado y nacido en el cielo. Entonces, eso ha llegado a un debate a donde muchos dicen los hombres del Antiguo Testamento que se allegaron a las mujeres escogidas de los hijos de los hombres fueron ángeles y de allí nacen los famosos Nefilín, los ángeles, los gigantes, etcétera, que llegaron incluso hasta los días de Goliat. Sí, claro. Entonces, aquí estamos viendo una condición de bajeza a la cual cayeron estos seres según esa postura. No tenemos por qué estar todos de acuerdo. Después de por qué también presentar un desacuerdo en cuanto a esa postura teológica, puesto que es un debate. Existen dos grandes facetas y una de ellas, la que le estamos diciendo, es esa. Yo considero que tiene mucho de certeza debido a la naturaleza del pecado que llevó a estos ángeles a ser encerrados en prisiones de oscuridad. Si dice que están encerrados en prisiones de oscuridad, significa que de allí no pueden salir hasta que Dios le autorice salir para el juicio final. Esos ángeles están encerrados para el día, hora que Dios ha determinado que ellos han de salir. Pero hasta el día de hoy, esos ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, aquí se está refiriendo a prácticas sexuales, probablemente, tal vez allegándose a las hijas de los hombres, según la postura, repito, teológica que defiende esa faceta, le llevó a que Dios determinara sentenciarlo a un juicio de prisión inmediatamente. En cambio, los ángeles que pecaron junto con Satanás en el pecado de rebelión fueron arrojados a la tierra. Arrojado a la tierra. Entonces, cuando hablamos en Efesios de las huestes espirituales de maldad a servicio de Satanás, nos estamos refiriendo a esos ángeles que una vez sirvieron al Señor y fueron engañados por Satanás para presentar una rebelión contra Dios. Claro. Y es ahí cuando el Señor lo ha arrojado. ¿Dónde? A la tierra. A la tierra. A la profundidad de la tierra. Al centro de la tierra. Llámele usted como usted quiera. Bendito el nombre del Señor. Pero lo cierto es que dice el mismo Pedro que si las huestes espirituales fueran visibles, la luz del sol no se viera. O sea, si los demonios como tal, los seres espirituales, fueran visibles, no habría manera de que se viera la luz del sol. ¿Qué quiere decir eso? Que son tantos los seres espirituales que están rondando sobre el mundo, que si hicieran visible, si se le pusiera rostro y se hicieran visible, serían tan numerables como capaz de tapar el sol. Es increíble. Hay algo también, hermano Nicolás, que es importante, yendo en esa misma línea que plantea Judas, que también podemos mirar, y es en cuanto a lo que dice Apocalipsis en el capítulo 20:10, que habla con toda contundencia el apóstol Juan ahí, en la revelación que tiene, o las revelaciones que tiene por medio del Señor, gloria a Jesús. Es muy contundente que él habla de que el enemigo, Satanás, el falso profeta,
Lo voy a leer. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero también hay otra cita bíblica que hace alusión a que eh, el enemigo será atado eh, y que él será atado durante esos 1000 años, gloria a Jesús, que, es en el mismo, sí, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Gloria a Jesús por siempre. Es decir, Y el versículo 2, que es contundente para esto. El 22. y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, ¿y a dónde estaba el diablo antes? ¿Dónde estaba el diablo? Ese era el versículo que estaba buscando. ¿Dónde estaba Satanás? Para hacer alusión a eso. Ese es el versículo en concreto que estaba buscando. Entonces, bueno, aquí ya vamos también a tocar un punto un tanto controversial dentro de la iglesia, precisamente los grandes defensores de lo que es la muy mal llamada guerra espiritual, que se pasan toda la vida atando al diablo. Ellos atan al diablo hoy, pero parece que mañana se desata. Lo atan hoy, Y lo atan mañana. ¿qué es lo que pasa? Lo Que atan que se desata tan pronto. Hermano, escuchaba un testimonio de un hermano, bueno, un hermano pastor decía, Sí. un hermano pastor de México, Sí. decía que una niña, le preguntó a su pastor, pastor, ¿por qué atan al diablo todos los domingos en la iglesia? Y le dice, oh hija, porque al diablo hay que atarlo. Entonces le dijo, ¿qué pasa? Que se suelta el lunes, que el lunes se suelta y hay que volver a atarlo el domingo. Entonces, eso llevó al pastor a plantearse la doctrina del atamiento, ¿no? Del amarramiento de Satanás, ¿no? Es decir, amarrarlo para que no se suelte más nunca. Claro, sí, porque hay gente que se supone que están atando al diablo, Sí. pero aquí vemos que el diablo tiene que estar suelto hasta el día que Dios ha establecido, ¿eh? Y dice el versículo 2, Pero ¿dónde está suelto? en la tierra. Es en la tierra donde está suelto, en el mundo, en la tierra, es donde el Satanás está suelto. Pero vamos a ver, vamos a ser más claro, especialmente en lo que tiene que ver con esto. Dice, y vi un cielo nuevo, perdón, el versículo, ¿No? versículo 2 del 20, sí. Dice, y prendió al dragón, el versículo 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en las manos. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Dónde estaba mientras tanto? Estaba suelto. No estaba atado. O sea, por mucho que usted en su iglesia, en los cultos emotivos, de atamiento, de amarramiento, llámelo como sea, hay gente que lo amarra hasta con nudo de barco. Dice, yo lo amarro con cadena, con nudo de barco para que no se suelte. Y lo he hecho a lo profundo del mar. Pero resulta, hermano, que eso, nosotros estamos llamados a hablar la verdad, a hablar claro, aunque no a todo el mundo le guste. Obviamente no estamos llamados para que a todo el mundo le caiga bien estas palabras, pero obviamente es la verdad, es lo que la Biblia enseña. Gloria a Dios. Si usted está atando al diablo con nudo de barco, ¿qué pasa? ¿Que se suelta? ¿Qué pasa? Que usted es este ángel que dice la Biblia aquí en el capítulo 20, versículo 1, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al diablo, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Y ojo, esto está al final de Apocalipsis, al final de los juicios finales que han de venir sobre el mundo entero, después del arrebatamiento de la iglesia, y que se manifieste en el mundo el anticristo, el gobernante perverso que ha de gobernar sobre la tierra durante un periodo de 7 años. Después, al final de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, dice que un ángel desciende del cielo con una cadena en la mano para atar al diablo.
Es ahí cuando viene y lo ata por 1000 años, porque la iglesia va a vivir en la tierra un periodo de 1000 años, la cual se conoce como el periodo del milenio. Entonces, en los días del milenio, el diablo no estará en la tierra, el diablo estará atado en el abismo, a donde están aquellos, ya los primeros habitantes, que son el falso profeta, la serpiente antigua, que se llama diablo, la serpiente, perdón, el falso profeta y el anticristo. Son los dos primeros habitantes del lago de fuego. Pero aquí en el atamiento que hace el Señor, el pozo que abre es el pozo del abismo. Es muy probable que esa sea la misma prisión de oscuridad que habla Judas, a donde Satanás irá a acompañar a aquellos ángeles que están encerrados en esa prisión de oscuridad. Claro. Que ojo, Satanás va a estar por 1000 años, pero aquellos llevan allí desde el momento en que dejaron su dignidad, su posición de ángeles. Entonces, aquí vamos a un debate sumamente también importante, a donde la gente dice, no, pero los ángeles no tienen forma, los ángeles son asexuales. ¿Quién le dijo a usted eso? La Biblia no. La Biblia enseña que los ángeles siempre se presentaron como ángeles, como varones. Abraham comió con ellos, ¿no? Y se le aparecieron a muchísimos hombres en el Antiguo Testamento. En el caso de Gedeón, se le apareció allí también a Gedeón, y se le apareció como un hombre. Y a cuánto más tuvieron apariciones, incluso el mismo Daniel y otros más, apariciones de ángeles, que era ángel varón que se le aparecía. Ahora, el texto que se saca de contexto es el texto de Jesús. Que a eso le iba a preguntar en función a ese mismo texto. Claro. De que cuando Jesús dice de que en la regeneración ustedes seremos o serán como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, no dice nada de los ángeles de Dios en la tierra, pero dice de los ángeles de Dios en el cielo. Qué bueno que hace ese apunte, porque se dice efectivamente eso, que por esa declaración de Jesús, los ángeles son asexuales. Pero claro, es que tenemos que ver en detalle todo lo que Jesús está diciendo, porque usted no puede agarrar un texto y sacarlo del contexto y aisladamente interpretarlo, porque entonces ya sería un error. ¿Por qué? Porque primeramente Jesús dice, y serán como en la regeneración, serán como los ángeles de Dios en el cielo, que no se casan ni se dan en casamiento, los ángeles de Dios en el cielo. Así será la iglesia, porque no tendremos la necesidad sexual que hoy el hombre tiene, consecuencia también de una necesidad humana, porque ya prácticamente es algo fisiológico que forma parte de las necesidades básicas del ser humano. Entonces, en el momento de la regeneración, que ya tendremos un cuerpo glorificado, no tendremos esa necesidad. Ahora estaremos con el Señor en el cielo, adorando y glorificando al Señor, y Él llenará todo en todo. Ahora, no dice nada de los ángeles caídos en la tierra, de los ángeles sin Dios en la tierra. Dice de los ángeles como los ángeles de Dios en el cielo. Y los ángeles de Dios, los ángeles sin Dios en la tierra, no está diciendo lo mismo. Porque cuando los ángeles que servían al Señor en el cielo fueron destituidos, de ellos abandonaron su propia dignidad, morada, claro, su dignidad. Ya ellos ya no siguieron perteneciendo al escuadrón de los ángeles de Dios. Ahora pertenecen a un régimen nuevo, que es corrupto, que insta al pecado, que insta a la autodestrucción y que lleva a cabo un plan satánico y diabólico para destruir la humanidad. Claro, que está gobernado por el príncipe. Efectivamente. Ahora, los cristianos en la regeneración seremos, no como los ángeles de la tiniebla. Es importantísimo aclarar estas aclaraciones, porque de esto se trata este espacio, Una Voz en el Desierto, trata exclusivamente de esto, de analizar a la luz de la palabra del Señor cuestiones como estas. Amén. Amén. De que ya usted lo ha dicho bastante claro, cuando Jesús hace alusión a que no se casan ni se dan en casamiento, no es por el tema de que son asexuales. No, nada que ver. Se está refiriendo a la identidad espiritual que tienen los ángeles en el cielo.
O sea, la cual también nosotros la vamos a tener la una vamos a vez. tener. No vamos a ser ángeles, no vamos a ser ángeles. Eso también tenemos que aclararlo, puesto que cuando en la regeneración nosotros no vamos a ser ángeles, como muchos creen que, por ejemplo, la secta de los mormones, una de las posturas que defiende es la postura de que nosotros vamos a llegar a ser ángeles, incluso en la jerarquía podemos llegar a ser Dios. O sea, es como una cadena en la cual uno va pasando de fase hasta llegar a la eterna perfección, a ser como Dios en las luces. Pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia lo que enseña, obviamente, que en la regeneración o en el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, que recibamos un cuerpo glorificado, transformado, ya no tendremos las necesidades fisiológicas de este mundo vinculada al pecado. Amén. O sea, que este cuerpo, al fin y al cabo, aunque en el espíritu nosotros esté la necesidad de hacer el bien y queramos hacer el bien, el cuerpo siempre te va a llevar y te va a querer llevar a pecar, a hacer lo malo, porque la carne siempre lleva al hombre a querer hacer lo malo. Entonces, en la regeneración nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, parecido al cuerpo de los ángeles. No seremos ángeles, pero nuestro cuerpo será glorificado como el cuerpo que tienen los ángeles, en el sentido de santidad, en el sentido de que será un cuerpo glorificado. Podremos atravesar paredes, cosas que los ángeles pueden hacer. Hoy nosotros no lo podemos hacer porque la materia, la física no lo impide. No podemos atravesar paredes, aunque usted vea un truco de magia bien elaborado y parece que el hombre atraviesa paredes. Eso hoy no se ha podido lograr porque rompe las leyes básicas de la física. O sea, pero en el cuerpo glorificado sí podremos atravesar paredes. O sea, será un cuerpo glorificado, como bien la palabra lo dice. Será glorioso eso. Óigame, y el ejemplo más grande fue Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Que cuando estaban los apóstoles allí reunidos, Jesús entró y no tocó la puerta, directamente atravesó las paredes. Eso fue sorprendente, porque ya tenía un cuerpo glorificado. Entonces, nosotros en la regeneración tendremos también un cuerpo glorificado parecido al cuerpo de los ángeles. No que seremos ángeles, ni que habrá un estado de asexualidad, lo cual los ángeles no lo tienen. Y nosotros tampoco lo tendremos. Lo tendremos. Nosotros también tendremos nuestro sexo. Si usted es hombre, hombre. Y si será mujer. Pero usted tendrá un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado, obviamente, tendrá cubierta todas las necesidades fisiológicas que hoy usted tiene. Y ojo que por eso dice que el Señor será, o el apóstol Pablo, refiriéndose a ese mismo tema, o no sé si Jesús en ese mismo relato lo menciona, de que el Señor será el todo en todos. En todos. Es decir, de que no habrá ningún tipo de necesidad sin que esté suplida por parte del Señor. Así es. Amén. Entonces vamos a pasar para dar con mayor exactitud una respuesta. ¿A dónde está el diablo? ¿A dónde es que está él? ¿Dónde? Hemos dicho muchas cosas y yo creo que muchas pistas hemos dado, ¿no? Hemos dado muchas pistas. Pero ahora vamos a ver qué dice Job. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 6, Job capítulo 1, versículo 6, nos dice exactamente que el diablo está en la tierra y que él anda en la tierra, que él camina en la tierra. Eso es lo que nos dice. Entonces, no es un ser simplemente espiritual aisladamente y fuera de la tierra. Está en la tierra hasta el día que leímos en Apocalipsis, que ese ángel poderoso descienda del cielo con autoridad de Dios para encerrarlo en aquella prisión por 1000 años. Dice Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí la palabra hijo de Dios significa nacido en el cielo. Exactamente lo mismo que significa en Génesis 6. Nacido en el cielo. Y de lo que hace alusión también Judas. Exactamente. Entre los cuales vino también Satanás. Esta palabra Satanás aquí es la palabra Hasatan del hebreo, que significa el fiscal o el que pone sospecha. Bendito el nombre del Señor. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí la palabra rodear significa caminar alrededor de, y andar significa caminar en ellas. O sea, Satanás no solamente rodea la tierra, también camina en ella. La observa, está ahí al tanto de todo lo que va aconteciendo, va sucediendo en la vida del hombre como tal.
Perdón, y es por eso que de manera que muchas veces hablamos de ello, de que el enemigo está ahí pendiente de ver cuál es el punto flaquito, la debilidad que un poco, donde más tú tienes ese desliz por el mero hecho de que está ahí pendiente. Ujú. Sus fuerzas espirituales y él como tal están vigilantes Así es. para, para, para tener de primera mano un expediente tuyo con mucha Con claridad mucho y detalle. saber, y con mucho detalle para saber cuando te dé el golpe bajo, que tú caigas ahí ¿Cómo acusar? redondito, ¿eh? Bueno, aquí también, esto tiene también otra muy gran implicación y también esto es un tema de debate muy profundo. Algunos creen que este ángel, Hasatán, no es el mismo diablo o Satanás, pero es una postura dentro de las grandes posturas que existen, que afirman que sí, que Satanás es Satanás, este ángel que anda por la tierra y que camina en ella. Pero quienes optan por la postura de que este no es Satanás, se refieren al término Hasatan que aparece en el hebreo para referirse al ángel fiscal, al acusador, también al que pone sospecha. Pero Satanás también es el acusador. En el Nuevo Testamento aparece Satanás como el acusador, que pone también sospecha. Porque aquí él vino a poner sospecha de Job. ¿Sí? Viene a decir que si acaso no hemos visto, le dice a Jesús, al Señor, acaso aquí en el versículo, eh, y dijo Satan, perdón, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no ha considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y responde Satanás, ah, ah, a Jehová. Dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor? O sea, él sabía en el detalle todo lo que Job tenía, toda su riqueza, todo lo que las bendiciones que Dios le había dado. Para acusarnos de por qué servimos a Dios o por qué no le servimos. Entonces, en el momento de flaqueza, él va a intentar arremeter por la debilidad que encuentre en ese expediente por el cual puede atacarnos. Por eso dice muy bien Pedro que él anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, es que Satanás no cesa de instigar y de perseguir a todo el que haga la voluntad del Señor. Pero Satanás ha andado en la tierra, anda en la tierra, y como dice la Biblia, él es el príncipe de este siglo. O sea, Entonces, está en la tierra. sí, 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 100%. Eso Es decir, es bíblico, ¿dónde que está él? En la tierra. en la tierra. Satanás ahora mismo no se encuentra en el infierno, como muchos han dicho que Satanás está en el infierno torturando a la gente que descienden allí. La gente que descienden allí descienden por su pecado y sí es cierto, están recibiendo un tormento eterno, a donde dice la Biblia que el fuego de ellos no se apaga y el gusano nunca muere. Poca palabra, el tormento más grande, la soledad del hombre apartado de Dios y vivir en una eterna tortura, consecuencia de sus errores, de su pecado, que no reconocieron en esta vida y no se arrepintieron de ello. Entonces, el hombre que muere hoy sí va al infierno, pero Satanás no está en el infierno. Satanás está en la tierra y anda alrededor buscando siempre a quien devorar, al menos por el momento. Llegará un momento en el cual Satanás será apresado por este ángel grande que hemos visto en Apocalipsis 20 y, y será encerrado en una prisión de oscuridad por 1000 años. Y después que se cumplan los 1000 años, dice que Satanás será suelto de Será sus suelto. prisiones para engañar también a los moradores de la tierra. Y entonces dice Dios que Dios lo manda al lago de fuego. Entonces ahí sí que ya Satanás eternamente es destruido porque es enviado al lago de fuego. Y allí ya no puede salir nunca jamás. La sentencia de Satanás está tan descrita al dedillo en la Biblia que no es para que los cristianos le estemos dando protagonismo a Satanás. Satanás no tiene ningún protagonismo en la iglesia del Señor, por lo cual esos cultos en los cuales se menciona más a Satanás que a Dios son cultos sin sentido.
sin sentido, hermano Michael. Y, y hay que recalcar en esto porque implica de que dicho culto o dicha vivencia en cualquier hogar en concreto Mm. eh, se está priorizando y se está haciendo un ejercicio de llevar a cabo una guerra espiritual muy mística, Así es. muy espiritual al exceso, que no es el punto, que no es la guerra espiritual que la palabra del Señor marca. Así es. Entonces, es por eso que debe de quedar bastante claro de que Satanás está en la tierra. Así ¿Dónde él está? Él está en la tierra, como ya lo dice Pablo, Pedro más bien, Mm. de que él anda buscando a quien devorar, hermano. Así es. Él anda buscando a quien devorar. Entonces, es ahora más que nunca donde usted y yo debemos de tener Amén. precaución, tener, como dice Santiago, un sometimiento a Dios para que Él pueda huir. Amén. Amén. Y comprender, hermanos, de que el enemigo no está muchas veces donde lo vemos. Ah, ¿Mm? así es. No está muchas veces donde lo vemos, porque lo podemos ver en un... En un antro, en una discoteca, a veces pintamos al diablo en un prostíbulo, en una discoteca, allí tiene él sus siervos, pero obviamente el diablo también está en la iglesia. Claro, Y porque eso, Pablo, claro, Pablo se lo dice con claridad a los claro. corintios, ¿eh? No, y también a los hermanos de Tesalónica y Éfeso, también él le habla que después de su partida iban a entrar lobos disfrazados de ovejas que no tendrán piedad del rebaño, refiriéndose a hombres impíos, implacables, los cuales poseídos por Satanás entrarían dentro de la misma iglesia con tal de destruir la iglesia desde dentro, no desde fuera, Así es. sino desde dentro. Entonces es importante, hermano, que usted deje de estar viendo al diablo en su sombra. Si usted va caminando a las 12 y ve una sombra al lado de usted, no es el diablo, hermano, es su sombra. Entonces reconozca realmente cuáles son sus errores, arrepiéntase de ellos y pídale a Dios que le ayude. Y sométase a Dios, porque es lo que la Biblia nos enseña, que si nos sometemos a Dios, el diablo no tiene nada que hacer en nuestra vida. Él huirá de nosotros. Se espantará el diablo al ver a un hijo, a una hija de Dios. Amén. Amén. Pues nada, hasta aquí ha sido el programa de hoy, esperando que esta palabra haya llegado a su mente, a su corazón y le hacemos como siempre la invitación Así de es. que si usted considera, tiene alguna duda, quisiera que hablaran de este tema, nos los puede dejar en la caja de comentarios y vamos a, con toda solicitud, con la ayuda del Señor, lo vamos a considerar. Así que puedes hacerlo, estás en toda la libertad, tus preguntas y todo cuanto quieras compartir con nosotros, estamos abiertos, Nicolás, Así es. para dar respuesta por medio de la palabra del Señor. Así es. Amén. Así que nada, Dios le bendiga mucho. Dios le Hasta bendiga. una próxima entrega. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Amén.